A finales de los años 90, cuando todavía alquilábamos películas en VHS, los teléfonos tenían antena y los finales felices no venían con lecciones morales complejas, llegó una película que combinaba lo mejor de la comedia de pareja, la crítica social con un toque irónico y el drama de prisión con algo de comedia física. Se llamó Condenados a Fugarse. Pero no te confundas, no era una película más sobre dos personas tratando de escapar de la cárcel. No había túneles secretos ni pósters de chicas tapando agujeros. Aquí la cosa era diferente. La cárcel era real, la condena era para siempre. Y la fuga no iba por donde pensabas. La historia comienza en los años 30, en plena Gran Depresión. El mundo estaba en crisis. El dinero no alcanzaba ni para lo más básico, y los negocios ilegales se multiplicaban rápidamente. En medio de este panorama aparece Ray Gibson, interpretado por Eddie Murphy, un ladrón con un gran talento para las palabras, una sonrisa afilada y más trucos bajo la manga que un político en campaña. Del otro lado está Claude Banks, un contador serio y meticuloso, interpretado por Martin Lawrence, que solo quería trabajar en paz y algún día tener su propio banco. Pero claro, cuando la suerte te da la espalda, cualquier plan puede salir mal. Ray y Claude, que no se conocen, terminan involucrados en un negocio de contrabando de licor. El trabajo parece simple: ir al sur, comprar whisky barato, volver al norte y hacerse ricos. ¿Qué podría salir mal? Bueno, todo. En Mississippi, después de unos tragos, un asesinato misterioso y un sheriff decidido a cerrar el caso rápido, nuestros dos protagonistas terminan condenados a cadena perpetua. Así, sin más. Juicio express, sin pruebas y la típica frase de algo habrán hecho. Es aquí donde empieza lo interesante, porque la película no se enfoca únicamente en una clásica historia de fuga, sino que decide mostrar lo que sucede cuando no hay escapatoria. Década tras década, vemos a Ray y Claude vivir, envejecer y, sobre todo, aprender a no matarse el uno al otro en una celda de dimensiones mínimas. Lo que comienza como una relación llena de peleas, insultos y frustraciones, se convierte en una amistad forjada a base de compartir sufrimientos y aprender a reír cuando no queda otra opción. Lo que hace especial a Condenados a Fugarse es la mezcla entre comedia y drama. No se trata de un drama de cárcel serio, ni tampoco de una comedia absurda, llena de chistes fáciles. Es una combinación extraña, como un café con leche, pero que funciona. A veces estás riéndote por una pelea absurda entre los dos protagonistas, y al minuto siguiente te das cuenta de que llevan décadas presos por algo que no hicieron. Ray y Claude son dos personajes completamente opuestos, y por eso se complementan tan bien. Ray es el que siempre busca una salida, aunque sea imaginaria. Claude es el que se aferra a la esperanza de que algún día la justicia reconocerá el error. Juntos sobreviven, aunque a veces sea a golpes, pero sobreviven. Porque cuando estás encerrado de por vida, tener a alguien con quien compartir la rabia es mejor que estar solo. Y aunque la película tiene momentos cómicos memorables, como el partido de béisbol en la prisión o los intentos fallidos de fuga, lo que más impacta es cómo pasa el tiempo. La película no solo muestra los golpes físicos, sino también los psicológicos. Cómo el tiempo consume a los personajes, cómo se pierden oportunidades y cómo, a pesar de todo, la amistad puede ser una vía de escape. Lo más destacable de Condenados a Fugarse es que no intenta impartir lecciones morales, ni tampoco se pone solemne. Muestra un sistema de justicia defectuoso que en aquellos tiempos era, en muchos casos, más un chiste que una realidad. Los personajes no pronuncian discursos sobre la opresión o el racismo, simplemente viven su vida en prisión como pueden, con enojo, resignación, esperanza y sobre todo con humor. La prisión que se muestra en la película no tiene lujos ni resquicios de redención. Es un lugar sombrío, donde los prisioneros envejecen y son olvidados. No hay visitas, no hay cartas, solo hay tiempo, mucho tiempo. Y eso es lo que termina convirtiéndose en el enemigo más grande de los personajes.
el paso del tiempo, la pérdida de oportunidades, los compañeros que caen, los sueños que se desvanecen como si fueran polvo. Y, sin embargo, la película jamás se convierte en un drama deprimente, porque ese es el truco. En lugar de presentarte una tragedia, te muestra a dos hombres que se las arreglan para mantener viva la chispa. Se pelean, se reconcilian, inventan teorías ridículas, se insultan con cariño y siguen adelante. Porque si no puedes escapar con el cuerpo, por lo menos puedes escapar con la mente. Y ahí está la verdadera resistencia. Sin dar demasiados detalles sobre el final, sí puedo adelantar que la película tiene un cierre que deja una sonrisa. No hay discursos ni redenciones forzadas. Solo un desenlace justo, inteligente, con un toque de picardía. Un final que te deja con la sensación de que, por una vez, el sistema le dio una mínima revancha a quienes siempre perdieron. Aquí van algunas curiosidades interesantes. Primero, el maquillaje. A lo largo de la película, vemos a Eddie Murphy y Martin Lawrence envejecer más de 50 años. El trabajo de maquillaje fue tan impresionante que muchos espectadores pensaron que habían utilizado a otros actores para las versiones ancianas. Pero no, eran ellos, con toneladas de látex y mucho talento. Este trabajo les valió una nominación al premio de la Academia por mejor maquillaje, y sin duda fue un gran logro. Segundo, Eddie Murphy no solo actuó en la película, también fue productor. Fue él quien insistió en que la historia tuviera más profundidad y no fuera simplemente una comedia ligera. Quería que la película tuviera algo de peso, que no se tratara solo de chistes y situaciones absurdas, sino de mostrar el paso del tiempo y la amistad como algo más complejo. Y lo consiguió. Tercero, el director fue Ted Demme, quien venía de trabajar en proyectos muy distintos. Su enfoque le dio a la película un ritmo único. Escenas lentas en las que el tiempo se alarga, combinadas con momentos de comedia rápida y aguda. Nada se siente improvisado. Todo tiene su lugar. Cuarto, cuando se estrenó, la película no fue un éxito inmediato. De hecho, las críticas estuvieron divididas. Algunos no entendieron el tono. Esperaban una comedia más ligera, pero se encontraron con una historia que te hace reír. Sí, pero también te hace reflexionar. Sin discursos ni moralismos, pero con una tristeza de fondo que es imposible ignorar. Y quinto, aunque no está basada en un caso real, la película se inspira en muchas historias verdaderas. En esa época, miles de personas fueron condenadas sin pruebas y pasaron años en prisión sin que nadie las escuchara. Lo que le sucede a Ray y Claude no es ficción. Es un resumen de una realidad que sucedió muchas veces en la historia. En resumen, Condenados a fugarse es una película de su tiempo, con el corazón en el lugar correcto y la lengua afilada. Una historia que se ríe para no llorar, que te muestra lo peor sin dejar de lado lo mejor, y que demuestra que, a veces, una buena amistad puede ser la única libertad que vale la pena tener. Si te gustó este repaso, no olvides suscribirte a El Armadillo Uy, dejar tu comentario y compartir el video con esa persona que necesita una buena historia para entender que reírse también puede ser una forma de resistir. Nos vemos en la próxima historia, con otra joya que seguro también alquilaste en VHS.